Tengan muy buenas noches, estimados asociados. Reciban un saludo fraterno de parte de la Universidad Nacional del Santa y de su Sociedad Científica Socemuns. Les habla Antonio Bautista Pariona, miembro titular de la Sociedad Científica, interno de Medicina en el Hospital La Caleta. El día de hoy vamos a tocar el tema de los exantemas en pediatría. Y las enfermedades exantemáticas en pediatría son diversas y lo importante aquí es el enfoque clínico, ya que son un grupo de patologías, ¿no? Tenemos 6 que son las más frecuentes, de las cuales una de ellas va a ser bacteriana, todas las demás van a ser virales. Si añadimos a una séptima tenemos a una vasculitis y muchas otras causas con aspectos puntuales. Entonces básicamente vamos a hacer una revisión de casi todas ellas, ya que otro colega va a tocar por separado el tema de sarampión. En esta primera presentación voy a comentarles brevemente algunos aspectos importantes que tenemos que conocer de forma general antes de abordar los exantemas, y posteriormente hablaré de varicela. En las siguientes presentaciones vamos a tocar las otras enfermedades exantemáticas. Muy bien, entonces para hablar de enfermedades exantemáticas tenemos que definir primero qué es un exantema, ¿no? Entonces un exantema es una erupción cutánea generalizada que tiene diferentes características, tanto en forma, en aspectos morfológicos, en extensión y en distribución. Y usualmente este exantema, esta manifestación cutánea, es netamente una manifestación clínica de alguna enfermedad de base, de algún proceso fisiopatológico de base. Y diferenciarlo también de otro término muy importante que es el enantema, ¿no? Y el enantema es una manifestación de este tipo también, pero en mucosas. Entonces, las palabras claves que debemos recordar aquí: en exantema principalmente es piel, porque afecta la región cutánea, y en enantema principalmente es las mucosas. ¿Cuál usualmente es la que exploramos con más frecuencia? La mucosa oral. Ok, entonces es lo que debemos recordar. Muy bien, entonces para hablar de exantemas tenemos que clasificarlos, porque muchos de ellos van a tener patrones característicos, y para su clasificación tenemos que tocar algunos términos y recordar básicamente términos que ya muchos hemos visto en la parte dermatológica, con algunas precisiones tal vez. Más que todo, recordemos que esos términos se definen por tamaño usualmente, pero en la parte pediátrica tienen algunos pequeños valores que cambian, ¿no? Entonces el más común de todos es el exantema maculopapular, y se clasifica por la presencia, como su mismo nombre lo dice, de máculas y pápulas. ¿Qué es una mácula? Una mácula es una lesión plana, ¿okay? Es una lesión plana, pigmentada, que tiene cierto tamaño. Este tamaño es menor de 1 centímetro, ¿no? Porque cuando sea mayor de 1 centímetro se llamará mancha la lesión. Y la pápula, al contrario, es una lesión elevada, ¿okay? Es una lesión elevada, también menor a 1 centímetro. Por otro lado tenemos el exantema eritrodérmico o escarlatiniforme, ¿no? Y como su mismo nombre te lo está diciendo, este exantema hace referencia a una patología bastante característica, que es la escarlatina, ¿no? Entonces, ¿cómo es el exantema eritrodérmico? Como su mismo nombre lo dice, eritrodermia viene de un color rojo generalizado de la piel. Y aquí usualmente hay unas lesiones que se llaman las micropápulas. Okay. La micropápula es la lesión aquí importante, es decir, es una lesión similar a la pápula, okay, pero que tiene un tamaño pequeño. Muchas veces a esto se le llama el signo de la piel de gallina, ¿no? Pequeños puntitos, que ya lo veremos más adelante. Dentro de los exantemas también tenemos el reticular festoneado, ¿no? Es una lesión, como observamos aquí,
áreas de piel sana versus áreas de piel enrojecidas, pero que tienen forma de encaje, ¿no? Forma festoneada, como su mismo nombre lo dice. Y aquí es importante saber diferenciarlo, ¿no? Porque muchas veces algunas enfermedades de tipo vasculíticas o purpúricas toman este patrón. También entonces acá nos planteamos una pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo yo voy a diferenciar una lesión exantemática que netamente es de naturaleza inflamatoria versus una lesión que sea vasculítica, que es una extravasación de eritrocitos? Y la respuesta acá es haciendo la prueba de vitropresión, ¿no? Entonces todos los exantemas van a tener vitropresión negativa. Vitropresión negativa. Ok, ¿y qué significa esto? Lo vamos a observar con unos videos. Vamos a observarlo aquí con unos videos justo de algunos pacientes que tuve a cargo, ¿no? Entonces la prueba de vitropresión o diascopía básicamente debería hacerse en condiciones ideales con una laminilla portaobjetos con la cual yo aplaste la piel del paciente. Entonces por eso se llama vitropresión. Entonces cuando yo aplasto esta piel del paciente, en las enfermedades exantemáticas debe ocurrir lo que se observa en este video, que es que la lesión palidece, se aclara, ¿ok? Y cuando lo suelto, nuevamente vuelve a tomar su color característico. Entonces ahí se puede observar de forma bastante precisa. Cuando yo hago esta prueba, usualmente por no tener el recurso a la mano en ese momento, lo que se hace es con ambos dedos se expande la piel y toma nuevamente este aspecto, ¿no? Entonces en estos exantemas la vitropresión es negativa, o la diascopía también se llama este hallazgo del examen físico. Pero en lesiones de tipo vasculítico, por ejemplo, ese es un paciente con púrpura de Enoch, aquí por más que uno intenta estirar la piel, la lesión no desaparece, como observamos, ¿no? La lesión no va a palidecer. Entonces, ¿qué indica esto? Que aquí ya no hay una inflamación vascular, sino que lo que ha pasado es que los eritrocitos han salido del vaso sanguíneo y se han colocado, se han ubicado en tejidos profundos, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia. Reticular festoneado, entonces un tipo de exantema en encaje que tiene como aspecto principal que palidece a la presión, ¿no? Es la forma de diferenciar. Urticarial abonoso, ¿no? Este tipo de exantema es lo que usualmente conocemos nosotros como ronchas, ¿no? Las ronchas son acá la lesión cuyo nombre adecuado es abón, ¿ok? Pero esta es la lesión clave en este tipo de exantema. Muy bien, continuamos. Vesículo ampollosos. Está conformado, como su mismo nombre lo dice, por vesículas o por ampollas, teniendo en cuenta que la vesícula tiene un tamaño menor a 1 centímetro y cuando es mayor a 1 centímetro se llama ampolla. Y el purpúrico petequial también, la lesión aquí es de tipo purpúrica, teniendo en cuenta que el punto de corte en pediatría acá es 2 milímetros. Entonces una lesión menor a 2 milímetros será purpúrica y una lesión mayor a 2 milímetros será petequial. Muy bien. La parte complicada del exantema se puede graficar aquí en esta diapositiva, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que reconocer. Principalmente 3 cosas. 1, los antecedentes del paciente. 2, los pródromos, es decir, los signos y síntomas que van a preceder al exantema y que usualmente son inespecíficos. Y 3, la característica del exantema. Estos 3 campos nos van a permitir llegar al diagnóstico y básicamente es lo que se necesita en este tipo de enfermedades, es el diagnóstico, ¿no? Por el hecho de que el tratamiento casi en todos va a ser sintomático.
pero lo que hace la diferencia aquí en las preguntas es el diagnóstico netamente. Hay que tener en cuenta también que en la práctica cotidiana no es muy poco frecuente que podamos llegar a un diagnóstico preciso solamente con características clínicas. De hecho, en base a las experiencias que me comentaban mis asistentes, de un 100% de enfermedades exantemáticas, 70, por ejemplo, quedarán como un exantema viral no diferenciado, ¿no? Y los cuadros del libro, como lo conocemos típicos, serán un 30-20%. Pero como les repito, este tema es bastante preguntado en eSalud, en ENAM, en Residentado, así que es importante conocerlo. ¿Okay? Entonces, dentro de los antecedentes, los más importantes que tenemos es la edad del paciente. ¿Okay? La edad del paciente, hay algunos exantemas que son típicos de la edad del lactante, mientras que otros son típicos de escolares. Es importante acá la vacunación, porque algunos de ellos van a ser prevenibles. Entonces, la falta de vacunas nos van a poder orientar a esta enfermedad o alguna de esas enfermedades. Es importante el antecedente de alguna enfermedad exantemática, porque hay algunas que generan inmunidad de por vida. Entonces, si el paciente ya los ha tenido o tiene un antecedente de que ya ha tenido ese exantema, lo descartamos para nuestro diagnóstico diferencial. Otra cosa importante es el hacinamiento, ¿no? Recordemos que usualmente estos exantemas se contagian en el colegio, donde hay un niño que está mal y todos los demás se contagian, ¿no? Entonces es importante preguntar la presencia de hacinamiento o no. Y bueno, por ello también es importante que el aislamiento luego que tengamos el diagnóstico, ¿no? Y también la presencia de viajes, ya que hay algunos lugares, por ejemplo en nuestro país, ¿no? El sarampión casi está erradicado, lleva muchos años sin tener reportado ningún caso, pero hay otros países que sí tienen todavía casos, ¿no? Entonces, si hay algún antecedente de viaje a algún tipo de estos países, puede haber mayor sospecha. En los pródromos, por ejemplo, algo muy característico es la fiebre, ¿no? Va a haber algunos pacientes que tengan fiebre alta, ¿no? Y esto sea o nos oriente más a alguna enfermedad, y otros cuya fiebre sea baja, sea una febrícula netamente, o en algunos casos a veces cursa sin fiebre. No, el más importante de ellos es la fiebre, pero va a haber otros, como vamos a ver en cada una de las exantemáticas. Y bueno, en el exantema el tipo, pues, ¿no? Maculopapular o micropapular o vesículo ampollar, todo lo que ya hemos visto. Entonces con eso vamos a llegar a un diagnóstico. Dentro de las características del exantema, lo que ya habíamos dicho, ¿no? La lesión principal, la más común es el maculopapular, pero hay otras sí son características. El color en algunos casos es característico, ¿no? En algunas tenemos un color rojo encendido, eritrodérmico, como su mismo nombre lo dice. En otros tendremos un color rosa o rosado pálido. La distribución, que la vamos a ver también con cada uno de ellos, y la presencia de algún otro factor adicional, que principalmente acá son los signos específicos, ¿no? Los signos que son característicos de una lesión, por ejemplo el signo de la doble bofetada en algunos casos, o en otros por ejemplo el signo de Forchheimer, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Muy bien, entonces vamos a hablar de la primera exantemática que tenemos a cargo, que es la varicela. Y aquí es importante entender la diferencia entre tres principales patologías, ¿no? Que es el sarampión, la varicela, que muchos se confunden. Hay muchos estudiantes e incluso internos que confundimos el cuadro, ¿no? Entonces es importante tener claros ambos, ¿no? Y la rubiola también es un cuadro que tiene bastante similitud con lo que es sarampión, entonces podemos confundirlo. Vamos a tratar por separado el cuadro y posteriormente en la exposición de rubiola vamos a hacer alguna comparación. ¿Ok? Muy bien. Entonces algo que me olvidé mencionar es que en la transmisión no hay pierde, porque en todas es por vía aérea.
En todas las exantemáticas es por vía aérea, ¿ok? El contagio de persona a persona mediante las gotitas de Fluch. Ahora, la varicela es una enfermedad causada por el virus herpes humano tipo 3, que también tiene el nombre del virus varicela zoster, ¿ok? Este virus es de tipo ADN. Es un virus de tipo ADN. Algo importante, y su mismo nombre lo dice, ¿no? Virus varicela zoster, que si bien la enfermedad primaria es la varicela, pero posteriormente esto se puede reactivar en personas adultas, pues no, tal vez jóvenes, con un cuadro de herpes zoster, ¿no? Entonces ambos son causados por el mismo agente patógeno. Muy bien. El tiempo de contagio de esta patología es algo clásico que se menciona con una frase y dice: hasta que la última vesícula se convierta en una costra, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la fase contagiosa también es mediante el líquido de las vesículas, no solo por vía aérea como en todas las exantemáticas, sino también por el líquido de las vesículas. Y en cambio la forma no contagiosa es la costra, ¿no? La costra ya no contagia. Aproximadamente son 10 días, ¿ok? 10 días desde el inicio del exantema, el tiempo de contagio. La incubación, es decir, desde que el niño está expuesto, se expone a algún paciente con varicela hasta que desarrolle el cuadro, es un promedio de 14 a 21 días, ha sido pregunta de examen. Ok, es importante recordarlo. Los pródromos son generales, es una fiebre usualmente no tan alta, no de término medio, cefalea, malestar general, no hay mucho aquí, pero el exantema sí es característico. Okay, es un exantema de tipo pleomórfico. ¿Qué significa exantema pleomórfico? Significa que tiene todos los estadios en una misma lesión. Todos los estadios. ¿Y qué estadios tenemos? Okay. Vamos a tener una secuencia. Va a ir apareciendo y lo primero que va a aparecer es una mácula, es decir, una lesión hiperpigmentada de la piel no elevada. Luego aparecen pápulas. Okay. Luego la pápula, es decir, la elevación, se llena de líquido y a eso se llama vesícula. Algunas vesículas, su contenido de líquido seroso se infecta y se llena de pus y a eso se llama una pústula. Okay. Y finalmente se revientan, se secan y se generan costras. Entonces la característica peculiar en la varicela es que todos estos estadios coexisten. Es decir, vamos a encontrar la lesión al mismo tiempo en todos ellos. ¿Ok? Y ello lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y tenemos una lesión típica también, ¿no? La lesión en cielo estrellado, que presenta diferentes formas. Y como vemos, en un mismo tiempo, en una misma situación, en un mismo punto de corte temporal, vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos una mácula, una lesión plana, acá una pápula, por ejemplo, ¿no? Esta pápula se llenó de líquido, una vesícula, esta vesícula formó pus, acumuló pus, una pústula, ¿no? Y posteriormente se secan y tenemos costras, ¿no? Recordemos que todos estos estadios, principalmente las vesículas, son contagiosas y la costra ya no lo es, ¿no? Entonces el niño va a contagiar durante la fase asintomática y hasta que la última vesícula se convierta en costra. No es lo importante. Muy bien. La varicela tiene un patrón característico y ha sido pregunta de examen también, ¿no? Inicia en cara y cuero cabelludo, ¿no? Es una de las exantemáticas que toca cuero cabelludo, usualmente las otras no la tocan, ¿no? Y finalmente esto se extiende, ¿no? Se extiende, en el tronco también hay bastante predominio, se extiende por los miembros inferiores, miembros superiores, también por los miembros inferiores, pero tiene una característica importante y es que usualmente
usualmente no toca palmas ni plantas, ¿ok? Usualmente no las toca en formas leves, pero hay que recordar que en las formas graves sí lo toca, ¿ok? Formas graves sí lo toca. Entonces recordemos eso, ¿ok? Usualmente no afecta palmas ni plantas. Perfecto, entonces esta es la distribución. Ahora, algo importante para la hora de los diversos exámenes es que no siempre nos guiemos de la distribución, ¿no? Esto de la distribución, hay el cuadro típico, pero es bastante cambiante. Lo que sí es un hallazgo bastante importante y que ha sido preguntado es el hecho del cuero cabelludo, ¿ok? Es algo bastante característico. Dentro de las complicaciones de la varicela tenemos la más frecuente, que es el impétigo o la celulitis, o en general cualquier infección de estas vesículas, una infección bacteriana de estas vesículas, ¿ok? Y es bastante frecuente, es la más frecuente de todas, el impétigo y la celulitis. Y tenemos otras tres más que son bastante características, que es la neumonía, que es una de las más graves, ¿ok? La cerebelitis, que es bien peculiar. A la cerebelitis también se le llama romboencefalitis, ¿ok? Romboencefalitis, y se manifiesta como un cuadro de ataxia. Entonces es algo clásico también en las preguntas y también que se observa en los pacientes. He tenido estos casos yo. Un paciente, un niño que ha tenido antecedente de una erupción de las características que ya se han mencionado y que acude ahora en la emergencia por presentar ataxia, ¿ok? Inestabilidad para la marcha. Ojo que la varicela, su manejo es con aislamiento en casa y su tratamiento es sintomático netamente, pero cuando hay complicaciones es un criterio de hospitalización y ya de tratamiento médico, ¿ok? Y bueno, la otra es el síndrome de Reye, ¿no? Que en general puede ocurrir en casi cualquier infección viral y se asocia al consumo de ácido acetil salicílico. También está reportado con otros AINES, ¿no? Pero el principal es el ácido acetil salicílico. Entonces es por ello que a toda infección viral no se le debe dar ácido acetil salicílico y se controla la temperatura netamente con paracetamol. El síndrome de Reye es una afectación importante, pero es bastante característica de la varicela. De hecho, si en alguna pregunta de examen hay algún exantema y se asocia con este síndrome de Reye, la clave más probable es varicela, ¿okay? Básicamente, ¿qué es el síndrome de Reye? Es una afectación mitocondrial, ¿okay? Entonces las mitocondrias se ven afectadas, por ello se ve afectada la beta oxidación. La fisiopatología y la etiología no están totalmente claras, pero básicamente va a afectar dos regiones corporales, lo voy a resaltar por acá, ¿okay? Va a afectar dos regiones, que es el hígado en primer lugar con una esteatosis microvesicular, y va a alterar el sistema nervioso central, ¿no? Con un cuadro confusional, ¿no? Principalmente con una encefalopatía de muy rápida progresión, ¿okay? El tratamiento, vamos de nuevo a la pluma. Como habíamos mencionado, el tratamiento se da a casos con complicaciones y se basa en aciclovir, ¿okay? También puede haber la gamma globulina específica y en algunos casos el empleo de corticoides. Pero básicamente en los cuadros leves no complicados es un tratamiento netamente sintomático, ¿ok? ¿Qué más podemos recordar para cerrar con broche de oro el tema de varicela? Entonces no olvidemos que afecta el cuero cabelludo, ¿ok? Afecta el cuero cabelludo. No olvidemos el pleomorfismo. Pleomorfismo es una lesión en cielo con estrellas. Todos los estadios coexisten. Algo importante acá también es el prurito, ¿okay? De todas las exantemáticas es la que más pica, prurito,
se caracteriza bastante lo que es la picazón. El niño se para rascando y por eso hay bastante riesgo de que se infecten las lesiones. Okay, la prevención también, que no hemos hablado mucho. La prevención es con una vacuna que está considerada en nuestro calendario, que es la antivariólica. Okay, es una vacuna de virus vivo, por lo cual recordemos que no se le puede administrar en inmunosuprimidos o en pacientes que tengan algún tratamiento inmunosupresor, tampoco en pacientes con TBC activa no tratada, que son sus principales contraindicaciones. Esta vacuna es subcutánea, se aplica 0,5 mililitros subcutáneo en el tercio medio del deltoides. Okay, y la primera dosis, según el calendario, se puede aplicar desde los 12 meses hasta los 2 años, con 11 meses, 29 días, ¿no? También se puede aplicar en algunos casos excepcionales cuando hay brotes, ¿okay? Principalmente a todos los contactos susceptibles y también a personal médico, ¿no?, que haya estado expuesto en este brote. Usualmente cuando es en brote sería un manejo profiláctico ya. Cuando es en brote se aplican las 72 horas desde el contagio, ¿no? Muy importante. Pasadas estas 72 horas ya no tiene efecto esta vacunación. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Es lo que quería compartirles sobre este primer tema y acompáñenme a ver los siguientes temas.